En breve proyectan, doctor. Ya, ok. Tienen dificultad técnica, por lo visto. Doctor, disculpe, ya estamos empezando a proyectar. Pero no están compartiendo pantalla porque no veo. Ya, gracias. Qué raro. Buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el seminario titulado sobre hilos y suturas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a comenzar con lo que va a ser la historia y la evolución de las suturas, para que podamos entender así mucho mejor lo que es este tema. Siguiente diapositiva. Bien, primero vamos a tener acá que la palabra sutura es un término introducido en lo que va a ser la lengua castellana a partir de lo que va a ser el siglo XVIII, que deriva de la palabra latina del mismo nombre que viene a ser sutum, que significa coser. Entonces acá vamos a tener que el objetivo principal de lo que van a ser las suturas es iniciar y favorecer el proceso de cicatrización de las heridas, y pues para ello se aproximan lo que van a ser sus bordes y disminuye la tensión que tienden al estar separados. Ahora, cuando esto se ha conseguido, ahora pues las suturas han cumplido el objetivo principal y pues ya no son necesarias y se procede a quitar lo que son los hilitos. Okay. Siguiente diapositiva. Ahora, cuando hablamos de lo que va a ser la historia,
vamos a tener acá que pues parece ser de prioridad que las técnicas del cocido se atribuyen pues a un tipo de hormiga africana. Y esta pues es llamada la Oecophilidae u hormiga tejedora, que es la que podemos ver en la diapositiva que estamos presentando, que pues esta anidaba en lo que son las copas de los árboles y construye así un nido que va a ser pues adosando lo que son las hojas vegetales mediante lo que van a ser maniobras pues de pinzado, cosido y pegado. También acá vamos a tener que en la prehistoria, en cuanto pues a lo que va a ser la especie humana, la historia de lo que van a ser los materiales de sutura lleva un curso más o menos paralelo, donde vamos a tener pues que durante este periodo la medicina era pura magia y pues demonismo, que lo tenían en ese momento así pensado sobre la medicina, donde acá pues se controlaban lo que son las hemorragias y aproximaban los bordes de las heridas con una presión manual y vendajes que pues estos eran variados utilizando lo que son pues los materiales que se utilizaban para confeccionar muchas veces la vestimenta, ¿no?, de las personas. Acá también vamos a tener que las agujas primitivas se construían con materiales orgánicos, con huesos y con marfil, de más o menos en el año de 445.000 antes de Cristo, donde vamos a tener que los materiales vegetales, como por ejemplo lo que es la madera en el año 25.000 antes de Cristo, lo que son los de bronce y hierro en el año 4.000 antes de Cristo. Y las primeras agujas de cobre se fabricaron en el siglo ya 6 antes de Cristo. Acá pues podemos tener las imágenes justo de las agujas que se presentaban antes, ¿no?, que fueron hechas con los materiales que he mencionado, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los Rollet End, los Driller, la Regular Ace, la Spring Ace y los Spring Double Ace. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Doctor, me acaban de silenciar el audio. No sé hasta qué parte se me habrá escuchado. Yo sí te escucho completamente. Sí, doctor. Sí, porque Sí, hay alguien que me está silenciando el audio. Ya, doctor, gracias. Bueno, prosigo con lo que es la edad antigua, excelente. en la cual vamos a tener que Ya no se te escucha, Sandra. Chicos, no estén silenciando. Voy a ponerlos como moderador mejor para que no pase eso. Doctor, me acaban de eliminar de la reunión. ¿Qué? Sí, me han acabado de eliminar. Bueno, yo te tengo completamente acá en la presentación excelente. Esos son problemas allá entre ustedes. Chicos, no estén haciendo eso porque perjudican a los compañeros. Por favor, Claro. voy a poner como moderadores a los que están exponiendo, pero no estén haciendo esas cosas, por favor, porque hace que esto se demore más y es una falta de respeto a todos y también al doctor. Por favor. Más bien, ¿cuál es tu nombre? Porque no te has presentado. Sí, Ah, doctor, mi nombre es Sandra Hidrogo. ¿Perdón? Mi nombre es Sandra Hidrogo, doctor. Adero. No, Sandra Hidrogo. Ah, hidrogo, ya. Porque ¿cómo voy a calificar? Son 10. Ya, Sandrita. Sigue nomás, no hay problema. Doctor, doctor, me han vuelto a eliminar de la reunión. Ya. Entonces lo que podemos hacer es, yo comparto y yo te hago seguir No, así. ¿No? es que el problema es de que un compañero o compañera, no sé, está jugando y me está eliminando de la reunión al momento de exponer. Ya, pues Entonces, si le identificas, me das sus datos para poder, lógicamente acá se trabaja en base a puntaje, ¿no? Y si están
por alguna razón interfiriendo tu presentación, lógicamente merecen algún tipo eh, de repudio académico, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor, estoy totalmente de acuerdo porque no pueden estar haciendo eso, más porque somos Claro, compañeros y no podemos es una perjudicarnos de esa falta de manera. respeto a Exacto. los que te están exponiendo. Yo ahorita estoy tratando de ver que todos estén como asistentes para que no tengan la opción de silenciar, pero el tema ya de retirar de la reunión, no sé por qué lo hacen. Ya es algo que es reincidente desde antes. No sé por qué lo Ya están se presenta repitiendo. con ustedes. Sí, el problema es que el Teams no puede determinar quién es la persona que te retira de la reunión, porque si no ya se hubiera sabido quién. Por eso te menciono, yo te copio bien, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo podría, como tengo la presentación, yo podría compartirla contigo, ¿no? Y tú me vas indicando cuándo cambio, cuándo cambio, cuándo cambio. A eso es a lo que me refiero. Primero traten de solucionar el problema, ¿ya? Ya, doctor, que continúe la compañera a ver si vuelven a repetir eso. No sé cómo poder solucionarlo. Ahorita todos están siendo ya como asistentes. Ya. Lizeth, yo estaba compartiendo y ya no puedo. Compañera, ¿puedo opinar, doctor? Claro, Rolando, habla. Libres. Doctor, el Teams elimina a cualquier persona cuando tiene bajo señal de internet. Yo no creo que haya un compañero que tenga esa mala actitud de querer estar eliminando a alguien. Ya se ha repetido en muchas ocasiones. Entonces, he estado investigando que efectivamente, ¿no? Que el Teams se elimina cuando hay una baja cobertura o estás en un lugar donde que no hay buena cobertura de internet, entonces te elimina automáticamente. Eso quería participar, doctor. Entonces, se supone que Sandra está en un mal lugar. Por eso Doctor, No, doctor, doctor, Sí, te disculpe, copio. la verdad no es por falta de señales, porque alguno de mis compañeros lo está haciendo. No solamente la están silenciando, la están eliminando de la clase. Y la verdad no es la primera vez que ellos hacen eso. Son repetidas ocasiones y no solamente es acá en el curso de técnicas. Es más de uno. Ya. Bueno, ustedes digan, sí, doctor, pero bueno, igual quisiera seguir con mi exposición, si es que por favor mi compañera podría sí, por compartir. supuesto. Así ya regresó todo normal. Sí, doctor. Bueno, prosigo con la exposición. Ahora Excelente. vamos a hablar de la edad antigua. Bueno, acá en la edad antigua vamos a tener que la primera alusión a lo que va a ser pues la sutura en la historia de la cirugía se remonta pues al año 1550 a.C., donde acá vamos a tener que es descrita en los pergaminos egipcios o papiros de Edwin Smith, donde pues acá vamos a tener que nos dice que el material que se empleó, aunque en algunos autores pues estos van a pensar que era un hilo, este era un intestino de animal. Y también vamos a tener, bueno, este en egipcio, ¿no? Ahora, en lo que va a ser en Arabia, aproximadamente en el año 900 a.C., se utilizaban cuerdas de intestino de vaca para poder realizar el cierre de las heridas abdominales. Ahora, en lo que es la India, vamos a tener que las suturas se realizaban haciendo coincidir lo que son los bordes de las heridas con las que pues vamos a tener que las mandíbulas de grandes hormigas lo utilizaban para estos procesos. Y para que pues después seccionar el cuerpo de estos animales y así nada más quedarnos con lo que va a ser la cabeza como un punto para poder suturar, ¿no? Y alrededor del año 600 a.C. vamos a tener que el cirujano hindú
utilizó lo que son materiales como lo que es el algodón, el cuero, el crin de caballo y condones para poder realizar este tipo de procedimientos. Bueno, luego también tenemos lo que es la edad media y moderna, donde vamos a tener acá que el año 642 aparece en lo que van a ser, no, la anterior, por favor. Ajá. En el año 642 aparecen lo que son las suturas de seda e hilo elaboradas con intestinos. No, la anterior, por favor. La anterior diapositiva, por favor. Todavía no termino. Ahí. Ajá. Bueno, decía que en el año 642 aparecen lo que son las suturas de seda e hilo elaboradas con lo que van a ser intestinos de animales. También lo que es el agave y el pita. Y lo que son las agujas de champi, que también fueron utilizadas en esta edad. Acá también vamos a tener que va a haber una aleación dura, que va a ser pues ya sea de oro, plata o cobre, y agujas con las espinas de pescado, que fueron utilizadas pues justo en esta edad, ¿no? Edad media y moderna. Siguiente diapositiva. Ahora, en la edad contemporánea, vamos a tener que en el año 1870, Joseph Lister, además de pues inventar lo que son pues los antisépticos, lo hace también con el catgut y es pues el primer cirujano que lo utiliza como un hilo de sutura. Y se trataban así lo que van a ser los filamentos realizados con las láminas de membrana de cerosas intestinales, como por ejemplo el animal que utilizaron acá era el gato, ¿no? Y en el año 1908 aparecen lo que son las suturas de grapas, tales como lo que son los concebidos que tenemos hasta hoy, ¿no? Y en 1935 se diseñan los primeros materiales sintéticos, como por ejemplo el- las poliamidas, los poliesteres, el polipropileno, ¿no? Y justamente pues en este orden. Y por último vamos a tener que en el año 1977 se presentan lo que son las suturas lineales y circulares en lo que va a ser la cirugía abierta. Siguiente diapositiva. Ahora, cuando hablemos de lo que van a ser las condiciones que debe de reunir las suturas, vamos a tener que en el año 1912, Moynihan describió que bueno, las condiciones que debería reunir lo que son las suturas ideales eran pues un acabado de monofilamento, fácil manejo, una reacción tisular mínima, una resistencia tensil alta, un anudado fácil y seguro, absorbible y también con un periodo de absorción pues predecible y estéril. A estas condiciones pues se van a añadir posteriormente lo que es una mínima predisposición a una infección y mínimo efecto de memoria. Siguiente diapositiva. Ahora, con respecto a lo que son las características, vamos a tener acá tres, en las cuales la primera va a ser el periodo de resistencia útil, donde vamos a tener acá que el tiempo durante el cual el material de sutura garantiza lo que es la resistencia suficiente para poder mantener lo que son los bordes de la herida unido. Acá en un 50% va a haber una resistencia inicial en los 30 días. Luego también es importante la fuerza tensil, donde vamos a tener acá que es la fuerza que el hilo de la sutura puede soportar antes de romperse al ser anudado. Ahora, a medida que la sutura pierde la fuerza tensil de la herida, esta pues va a ganar. Y la fuerza tensil del tejido que va a ser reparado predetermina lo que es el calibre y la fuerza de lo que va a ser la tensión del material de sutura que elige pues el cirujano, ¿no? Y por último tenemos pues el periodo de absorción de sutura, donde acá es el proceso de lo que va a ser pues la degradación de la sutura en un tejido que llevará a lo que va a ser la desaparición total de la misma con el tiempo. Y también acá pues los
Esto también se puede hacer por hidrólisis o por acción enzimática. Siguiente diapositiva. Y bueno, acá ya teniendo en cuenta todos estos datos pues mencionados anteriormente, diremos entonces que pues las suturas vienen a ser los procesos quirúrgicos en los que se unen los tejidos para poder lograr pues una cicatrización de los tejidos, ya sea del humano, ¿no? Que estamos tratando nosotros. Y este proceso se puede realizar con hilos, con grapas u otros materiales con los que se cerrarán así las heridas o para unir tejidos u órganos. Bien, eso ha sido todo por mi parte, doctor. Muchas gracias y le doy el paso a mi compañera. Gracias a ti, Sandrita. Buenas tardes, doctor y compañeros. Yo voy a continuar con la exposición y Carla voy a Sáenz, hablar. ¿no? Sí, doctor, soy la alumna Sáenz Andía Carla. Bueno, voy a hablarles sobre el instrumental quirúrgico que vamos a considerar a los materiales más importantes para la sutura, para lo cual es importante considerar que ha habido una evolución de estos materiales de sutura desde las cabezas de hormiga, el lino, el green, hasta los productos que existen en la actualidad, ¿no? Han ido cambiando con la finalidad de que la sutura tenga el mismo objetivo, ¿no? Que es facilitar y acelerar la cicatrización de la herida. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, ya. Bueno, tenemos en cuanto a este instrumental quirúrgico, como había mencionado, va a facilitar y acelerar la cicatrización natural en cuanto a una herida por lesión o quirúrgica. Tenemos entre el instrumental quirúrgico más importante, voy a comenzar con el bisturí, que viene a ser un instrumento en forma de cuchillo pequeño, el cual la hoja se fija en un mango metálico. Este material va a servir para incisiones en tejidos blandos y actualmente existen dos tipos de bisturí, los que son desechables y los metálicos, ¿no? Los antiguos y digamos los más modernos, que ya existen bisturís desechables, para lo cual esto van a permitir un corte preciso y una disección de los tejidos. Y es importante, como vemos en la imagen, considerar que la forma de tomar el instrumento adecuada es sujetando el mango en forma de un lápiz. Y se debe hacer la incisión en forma, o sea, el bisturí colocarlo en forma perpendicular hacia la zona de incisión. Así además tenemos el portaagujas, que es un instrumento también diseñado para tomar las agujas tanto en forma segura y con precisión, por lo que se debe emplear para maniobras de otros materiales, ¿no? Las agujas se deben tomar entre el tercio medio y posterior del portaagujas, y tiene una medida estándar de 12 a 15 centímetros. Y la forma adecuada de sujetar el portaagujas es introduciendo los dedos pulgar y anular, o sea, el primero y el cuarto dedo en los orificios, y el índice nos va a servir como guía, ¿no? Se va a mantener recto y nos va a servir como guía para poder sujetar el hilo, como se puede ver en la imagen. Siguiente, por favor. Ahora tenemos las tijeras, que estas posibilitan efectuar los cortes de los tejidos y los materiales, ¿no? Existen tipos de tijeras, dentro de las cuales podemos destacar las más importantes, la tijera de tipo Mayo y la tijera de disección. Estos cortes se van a dar tanto en tejidos como en materiales, ¿no? Por lo cual vamos a considerar que principalmente la tijera de Mayo es para materiales y la tijera de disección para tejidos, ¿no? No se debe cortar los materiales con la tijera de disección. Estas tienen una medida, como vemos, estándar también de la tijera de Mayo de 14 centímetros y de la de disección de 11,5 centímetros. Y bueno, también ambas son curvas y de punta roma,
Y bueno, y como vemos ahí también en la imagen, la manera correcta de tomar la tijera es la misma, de la misma forma como se hace con el portagujas, es decir, colocando los dedos pulgar y anular en los orificios y el dedo índice como guía o apoyo. Ahora tenemos las pinzas de disección, que estas se utilizan para sostener y traccionar los materiales quirúrgicos. Existen varios modelos, para lo cual las pinzas de Adson de 12 centímetros con dientes es, digamos, para considerar las suturas principales. Y vamos a tener que esta tiene una medida también estándar de 12 centímetros y se encarga de manipular la piel. Ya, y tenemos también las pinzas anatómicas o llamadas también sin dientes. Estas no están indicadas para manipular la piel, ¿no? Entonces, la manera correcta de tomar la pinza de disección es, como vemos en la imagen, en forma de lápiz también. Por lo cual, el primero y el segundo dedo van a ir en las líneas transversas que tiene esta pinza. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Doctor, no sé si se logra ver si ya se pasó la diapositiva porque yo no veo. Yo veo que sigue en la No ha anterior. pasado. Sigue la pinza de disección y la tijera. Ya. Ya pasó. Ya, doctor, gracias. Bueno, tenemos que las agujas permiten pasar el hilo. Bueno, antes de mencionar sobre las agujas, voy a comentarles sobre el envase de sutura, que este envase de sutura contiene, bueno, va a contener el hilo con la aguja, que actualmente vienen así, y están rotuladas con las distintas características que tiene el producto. Y es importante identificar y conocer estas características para tener en consideración el material, cuán útil sea según la situación del paciente, ¿no? Y la ubicación del mismo, es decir, si es piel, ¿no? Si es cuero cabelludo, etcétera. Por lo cual vamos a tener que ese envase va a tener características del material, la longitud, el tipo de punta, ¿no? Si es recta, circular, si es un material, una sutura absorbible, no absorbible, la fecha de vencimiento, el arco de la hebra, la forma, la medida de la aguja, ¿no? Y bueno, teniendo en consideración esto, les voy a hablar sobre la aguja. La aguja permite pasar el hilo de la sutura por los tejidos y este es importante ya que tiene que como objetivo causar el menor daño posible, ¿no? Para esto actualmente tenemos las agujas que vienen unidas al hilo, ¿no? Que ya son llamadas suturas. Para determinar que la aguja se debe considerar el tipo de tejido que se va a suturar, su accesibilidad, el grosor del hilo que va a utilizar, ¿no? Como ya había mencionado. Entonces, las múltiples agujas se pueden clasificar según su forma y tenemos principalmente las agujas tipo que son rectas o las curvas. Las rectas se utilizan para cierres de incisiones largas y se manipulan con los dedos, no con el portagujas. Y estas otorgan poca precisión, por lo cual hoy en la actualidad son poco utilizadas. Y las curvas son más utilizadas en suturas y permiten mayor precisión y accesibilidad al sitio de sutura. Vamos a tener que también, según el tamaño, existen diferentes medidas de las agujas según el radio que expresan, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, tenemos, bueno, desde el recto, que como dice su nombre, la aguja es recta, y vamos a tener las circulares, que según el radio podemos tener que medio círculo, 3/8 de círculo, 1/4 de círculo, 5/8 de círculo, ¿no? Según la descripción. Así además, tenemos que el tipo de punta, cada tipo tiene características especiales. Como vemos ahí en ese cuadrito, tenemos en una punta ausada, o llamado taper point needle, que estas están indicadas para cirugías de tejidos blandos como tracto gastrointestinal, urológico, cardiovascular, de la mucosa oral.
El otro tipo de punta es el punta Roma, el cual está indicado para la disección Roma de tejidos friables u órganos del parénquima. También tenemos la aguja taper needle, que es para cirugía cardíaca, ginecología, traumatología. También la de tipo espátula, em, que está indicado para estructura corneal, más que nada oftalmológicos, ¿no? Y luego tenemos el tipo de punta de corte convencional, que está indicada para piel en general, y el reverso cortante o reverse coding, que es que el que penetra los tejidos duros como la piel, la sutura dérmica o intradérmica, los tendones, la capa muscular, la saponeurosis y los ligamentos también. Así además es importante considerar el mandril, que es el punto donde se une la aguja y el hilo. En el caso de las suturas actuales, se utilizan las atraumáticas, es decir, de que ya viene insertado directamente al cuerpo de la aguja. Y bueno, eso sería todo por mi parte, doctor. Voy a dar pase a mi compañero. Perfecto. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Doctor, vamos a tratar el tema de hilos de suturas quirúrgica, definición y características. Soy Almeida Ramírez Pedro Luis. Siguiente, por favor. La definición entonces de hilos de sutura quirúrgica, según definición, pues van a ser aquellos materiales utilizados para ligar vasos sanguíneos o aproximar los bordes o extremos de una herida hasta completarse el proceso de cicatrización, protegiendo la herida de agresiones externas, y los cuales tienen el propósito de sostener en la posición los bordes de una herida, disminuyendo a la vez la tensión entre los mismos y favoreciendo la cicatrización de la solución de continuidad. Se decidió colocar dos imágenes. En la primera imagen apreciamos el cierre de herida con la posición de sus bordes, y en la segunda imagen pues pueden ver la misma imagen, pues, cómo queda, ¿no? Esa disposición paralela. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Porque demora un poquito, creo, por el internet, si no me equivoco. Ahora sí, ya está ahí. Características de las suturas. Aquí en un cuadro les he colocado entonces que la característica de una sutura inicial debe ser un adecuado para todos los propósitos, ¿no? Compuesto de material que puede utilizarse en cualquier procedimiento quirúrgico. Las únicas variables serían el calibre y la fuerza de tensión, ¿no? Obviamente una característica sutura ideal debe ser estéril, no electrolítico, no capilar, no alergénico, no carcinogénico, ¿no? Fácil de manejar, de acero inoxidable de preferencia, y una mínima reacción tisular, ¿no? Sin propensión al crecimiento bacteriano. Capaz de resistir cuando se anuda sin deshilacharse o cortarse, resistente al encogimiento de los tejidos y absorbible y con mínima reacción tisular después de cumplir su propósito. En el otro cuadro, debido a que no existe una sutura ideal, el cirujano debe seleccionar una sutura que sea cercana al ideal, la cual debe tener las siguientes cualidades, ¿no? Y en resumen coloco, en este caso, 6 características de las cualidades que debe tener o se debe acercar, ¿no? Para hacer una sutura ideal. Es la fuerza de tensión elevada y uniforme, que permite el uso de calibres más finos, un diámetro uniforme, que sea estéril, como repito, flexible para la facilidad de manejo y seguridad del nudo, sin sustancias irritantes o impurezas para una óptima aceptación tisular y un desempeño predecible. Siguiente, por favor. Listo. En cuanto al calibre y la fuerza de tensión, el calibre es el diámetro del material de sutura, ¿no?
Lo ideal es que en la práctica quirúrgica aceptada es utilizar el diámetro de sutura más pequeño que mantenga adecuadamente la reparación del tejido herido, lo cual minimiza el trauma al pasar la sutura a través del tejido y favorece el cierre. El calibre de la sutura se mide numéricamente y al aumentar el número de ceros disminuye el diámetro de la hebra, ¿no? Como ustedes pueden ver abajo, veo una imagen, ¿no? El diámetro 4, 3, 2, 1, y a medida que va aumentando el cero, pues el diámetro va a disminuir, pues, ¿no? Mientras más pequeño sea el calibre, menos fuerza de tensión tiene la sutura, ¿no? Entonces, el calibre y la fuerza de tensión son directamente proporcionales en sutura. En cuanto a la fuerza de tensión del nudo, se mide por la fuerza en libras que el hilo de la sutura puede soportar antes de romperse al ser anudado. Siguiente, por favor. Algo que también me pareció interesante en la literatura acerca del Hospital Donostia, en su manual sobre suturas en el 2016, nos habla de la fuerza tensil de algunos materiales, ¿no? Pero la pregunta es, ¿la fuerza de tensión cómo se mide, no? Y se mide por la fuerza de libras, ¿no? El peso que el hilo de la sutura puede soportar antes de romperse al ser anudado, ¿no? La fuerza de tensión del tejido que va a ser reparado, eso sería la capacidad para soportar la tensión, predetermina el calibre y la fuerza de tensión del material de sutura que elija el cirujano. Y la fuerza de la tensión de la sutura no debe exceder la fuerza de tensión del tejido. Miren ustedes acá un cuadro que me pareció interesante, ¿no? De acuerdo, la fuerza de tensión de algunos materiales de sutura, ¿no? Desde el mayor hasta el que presenta menor fuerza tensible. El mayor fuerza tensible es el acero monofilamento con, en este caso, 162.6 más o menos 0.4. Seguido por el acero multifilamento, el poliéster, el polipropileno, la poliamida, y finalmente seda, algodón y el catgut, ¿no? Que presentan menor fuerza tensible. Siguiente, por favor. ¿Cómo clasificamos a las suturas? Hemos tratado de buscar una división bastante general y apropiada y vamos a presentar la siguiente. La clasificación de las suturas se clasifican de múltiples maneras, de acuerdo a su absorción, en absorbibles y no absorbibles, de acuerdo a su origen, en naturales y sintéticas, según el número de hebras en monofilamento y multifilamentos, y de acuerdo a su estructura, si son traumáticos o atraumáticos. Dentro de los absorbibles encontramos al ácido poliglicólico, la polidioxanona. También dentro de los no absorbibles encontramos a la seda, el lino, los poliésteres, polipropileno, polietileno. De los de origen animal está la seda, de los de origen vegetal el lino, el algodón, y de origen mineral el acero y el titanio, sintéticas la poliamida y el polietileno. iPods. Según el número de hebras, monofilamento y el multifilamento, fácil de pasar en los tejidos, en cambio el multifilamento hay que ejercer una mayor fuerza de tensión. En el caso del monofilamento es resistente a microorganismos, y en cambio el otro no, ¿no? Se dice que a mayor filamento pues hay mayor capacidad de atrapaje de bacterias, ¿no? De acuerdo a su estructura, traumáticos hay que enhebrar la aguja al hilo y a traumáticos la aguja viene incorporada al hilo. De una perspectiva general, le doy pase a al siguiente expositor. Gracias por su atención. Buenas tardes, doctor. ¿Se me logra escuchar bien? Ahora es Brian Seminare, ¿no? Sí, Ya. doctor, buenas tardes. ¿Se me escucha? Hola, hola. Bien, doctor. Bueno, una vez presentada la clasificación por mi compañero anterior, yo voy a pasar a detallar un poco lo relacionado a las suturas absorbibles. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Entonces, definiendo un poco lo que son las suturas absorbibles, vamos a ver que son suturas con sustancias asimilables por los tejidos orgánicos que van a ser digeridas de acuerdo a la naturaleza que presenten estas.
ya que vamos a tener suturas absorbibles naturales y suturas absorbibles sintéticas. Las naturales van a ser destruidas por enzimas proteolíticas, mientras que las suturas absorbibles sintéticas van a ser hidrolizadas. Entonces, algunas características a mencionar aquí respecto a las suturas absorbibles sería que en relación a su absorción se mantienen en el tejido temporalmente en relación a su eliminación, como lo había mencionado. Según sea la sutura natural o sintética, va a ser asimilada, en el primer caso destruida por enzimas proteolíticas y en el segundo caso hidrolizada. Los usos son diversos aquí. Vamos a ver que se va a poder utilizar para heridas profundas, en mucosas, tejido celular subcutáneo, ligadura de vasos, etc. Entonces, clasificando un poco estas suturas absorbibles, vamos a presentarlas en dos, ¿no? La primera son las suturas naturales. Dentro de estas vamos a mencionar al catgut quirúrgico, el cual voy a describirle algunas características, distinguiendo aquí lo que es el catgut crómico y el catgut simple en el cuadro que está presentado. Según el origen, ambos tienen un origen natural o orgánico. La absorción para el catgut crómico es de aproximadamente 90 días por fagocitos, mientras que para el catgut simple es de aproximadamente 60 días, igual por fagocitos. El color en el primer caso, en el catgut crómico, sería marrón, un claro, oscuro. Su estructura es multifilamentos. El calibre aquí se va a encontrar de 6,0 a 3. La utilidad básicamente es para el cierre general. También se utiliza en cirugía oftálmica, cirugía ortopédica, entre otras. Algunas contraindicaciones del catgut crómico es que no se utiliza en cirugía cardiovascular ni neurocirugía. Ahora, con respecto al catgut simple, bueno, ya les había mencionado que el origen es orgánico, la absorción es aproximadamente en 60 días, el color aquí es un color crema, amarillo claro, una estructura igual que la anterior, multifilamentos, aquí los calibres también va de 6,0 a 3, la utilidad aquí es casi igual que el anterior, ¿no? Cierre general, gastroenterología y cirugía pediátrica, no presenta aquí contraindicaciones. Siguiente diapositiva, por favor. El otro grupo a detallar aquí dentro de las suturas absorbibles son las suturas sintéticas. Ya les voy a presentar características de 4 de estas, ¿sí? La primera sería el ácido poliglicólico, el cual va a tener un origen sintético, un periodo de absorción de aproximadamente 90 días por hidrólisis, un color violeta, una estructura multifilamento. Los calibres van a ir de 8,0 a 2. La utilidad, cirugía general, cirugía plástica, cirugía oftálmica, entre otras. Contraindicaciones de estas, la cirugía cardiovascular y neurocirugía. El siguiente aquí, la siguiente sutura sintética sería la poliglactina 910, también llamada con un nombre comercial como Vicril, que tiene un origen sintético, 90% aproximadamente de ácido glicólico y 10% de ácido láctico, periodo de absorción aproximadamente 90 días, color violeta, estructura multifilamento, calibres 8,0 a 2, utilidad, cirugía general, cirugía plástica, oftálmica, entre otras. Contraindicaciones aquí, al igual que el anterior, cirugía cardiovascular y neurocirugía. La siguiente sutura sintética absorbible aquí sería el Capron 25, también llamada comercialmente como monocril. Tiene un origen sintético, una absorción de aproximadamente 120 días, color violeta, también se presenta de forma incolora. Estructura monofilamentos, calibres que van de 5,0 a 1, utilidad tejidos blandos y de recuperación pronta, como por ejemplo el tejido gástrico, también gineco-obstétrico, urológico, etc. El otro tipo de sutura, aquí sería la polidioxanona, el cual tiene un origen sintético, un periodo de absorción de 180 días aproximadamente, color púrpura, estructura monofilamentos, calibres de 7,0 a 2. Utilidad tejido blando, cirugía general, cirugía plástica, cirugía oftálmica, entre otras. Eso sería todo por mi parte, doctor, acerca a suturas absorbibles. Ahora mi compañero va a presentar lo que son las suturas no absorbibles. Gracias. Gracias, Brian. Ahora Cristina va a empezar, ¿no? Sí, doctor.
Buenas tardes. Bien, voy a seguir con la siguiente parte. Ya nos habló nuestro compañero de suturas absorbibles. Ahora yo les voy a hablar sobre las suturas no absorbibles. Siguiente, por favor, Ingrid. Bueno, como definición vamos a tener que estas suturas van a ser aquellas que no son digeridas por las enzimas del organismo o hidrolizadas en el tejido, ¿no? También, bueno, estas se van a emplear en suturas cutáneas que después de un tiempo vayan a ser retiradas o para estructuras internas que deban mantener una tensión constante, ¿no? Ya, como por ejemplo sutura en ligamentos, por ejemplo. Bien, también tenemos la clasificación, en este caso, por su origen se va a clasificar en dos, natural y sintético. Y acá a la derecha podemos ver que entre los, bueno, de origen natural o biológico, se va a dividir en dos también, ¿no? Monofilamento y multifilamento. ¿Me escucha? Bien, entre los multifilamentos vamos a tener a tres ejemplos, ¿no? El algodón, el lino y la seda. Y en el caso de las sintéticas, como monofilamentos vamos a tener al nylon y multifilamentos al poliéster, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a hablar de algunos de estos materiales y sus características. Entre las suturas no absorbibles naturales, tenemos como ejemplo la seda quirúrgica. Esta, pues, va a tener un... Doctor, disculpe, ¿podría apagar su micro? Me distraigo un poco con el ruido. Ya, disculpa. Muchas gracias, doctor. Bien, con respecto a la seda quirúrgica, bueno, este va a ser un filamento producido por la larva del gusano, ¿no? Cuando es del gusano de seda, cuando hace su capullo. Entonces, esto en estado natural va a tener un color crema o naranja, ¿no? Y después de ser recolectado, va a ser procesado, se va a trenzar y se va a teñir, se van a teñir estos hilos, ¿no? Luego se va a limpiar y estirar y también se le va a impregnar y recubrir con una mezcla de ceras o silicón. Normalmente se va a ver teñido de negro, ¿no? Por eso aquí vemos en la imagen el hilo de seda negra, ¿no? Bien. Bueno, esta va a ser fuerte, por ello va a ser poco elástica y se va a dejar manipular bien, ¿no? Va a inducir también a una fuerte reacción tisular, en este caso. Ya que bueno, va a ser multifilamentosa, ¿no? Va a tener una alta capacidad, una alta capilaridad, perdón, que va a favorecer a las infecciones, ¿no? También va a perder su fuerza de tensión cuando se está expuesta a una humedad, ¿no? Por ello deben usarse secas. Al cabo de un año va a perder su fuerza tensil y, como hemos mencionado, es no absorbible, pero sí se ha visto que luego de 2 años no se detecta en el tejido, así que podemos mencionar que sí se absorbe, pero muy lentamente. El otro material es el algodón. Este va a estar formado por fibras de celulosa natural. Y esta sí va a ganar fuerza tensil al ser humedecido, ¿no? Va a perder el 50% de su fuerza tensil en los 6 meses y va a conservar el 30 y 40% a los 2 años. Bueno, entre los nombres comerciales vamos a tener el Policor, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, bueno, vamos a hablar sobre las suturas no absorbibles sintéticas.
Ya. En primero tenemos el nylon, ¿no? El nylon que, bueno, hemos escuchado mucho de ellos y creo que es el que más se usa en las prácticas para practicar suturas, ¿no? Entonces, esta va a ser un derivado de la hexametilendiamina y un ácido dicarboxílico. Va a ser monofilamentoso, como de tipo filamento, ¿no? Como podemos ver en la imagen, no capilar, y se caracteriza por la fuerza de tensión y también por su muy baja reactividad tisular. Debido a su elasticidad, va a ser útil para la retención y el cierre de la piel, ¿no? Suturas cutáneas. El siguiente material es el poliéster. Esta va a estar formada por fibras de poliéster no tratadas y pues van a estar estas trenzadas, ¿no? En un hilo multifilamento, como podemos ver en la imagen. También se puede fabricar de tipo monofilamento, ¿no? Estas van a ser más fuertes que las fibras naturales y no se van a debilitar cuando se humedezcan o se mojen antes de usarse, ¿no? También van a causar una mínima reacción tisular. En este caso tenemos dos marcas comerciales como ejemplos, ¿no? El Mercilene y el Etibond. El Mercilene va a ser, o bueno, es el primer material de sutura sintético trenzado que demostró que una durabilidad indefinida, ¿no? En el organismo. Esta va a proporcionar tensión precisa y consistente y ya, bueno, esta no va a estar recubierta en sí. No va a estar recubierta, por ello va a tener un alto coeficiente de fricción al pasar por el tejido. Por otro lado, el Etibond sí se va a encontrar recubierto por polibutilato. Y bueno, es eh, recubrimiento que va a facilitar el paso por los tejidos y va a proporcionar mejor flexibilidad y manejo, ¿no? Y también un anudado uniforme en cada lazada que se da. También va a provocar mínima reacción tisular, perdón, y va a retener su fuerza por un tiempo prolongado, ¿no? Lo que conviene para, por ejemplo, el cierre de aponeurosis. El siguiente, por favor. Los otros dos materiales van a ser el polipropileno, que, bueno, este es un estereoisómero isostático cristalino de un polímero de hidrocarburo lineal, ¿no? Va a ser inerte en el tejido y va a retener la fuerza de tensión por periodos hasta de 2 años. No se va a adherir al tejido, por ello es muy útil en el caso de que se usen en suturas que se van a retirar posteriormente, ¿no? Como las suturas cutáneas. Y se va a utilizar ampliamente en lo que es la cirugía general, en cardiovascular, vascular periférica, en cirugías plásticas y ortopédicas. Y en el caso del acero inoxidable quirúrgico, esta va a presentar propiedades de flexibilidad, va a haber ausencia de elementos tóxicos y, como se ve en la imagen, tiene el calibre fino, ¿no? Se puede ver en dos tipos, ¿no? Como monofilamento y multifilamento. Y ambas van a tener la fuerza de tensión elevada, van a tener una baja reactividad tisular y van a mantener bien el nudo. Pero entre las desventajas podemos mencionar que van a contar con un posible corte o tracción y desgarro del tejido del paciente, ¿no? Además de fragmentación y torcedura. Este alambre se va a utilizar comúnmente en la cirugía ortopédica y también para cerrar el esternón en una cirugía cardíaca, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, entre las ventajas y desventajas que podemos mencionar sobre las suturas no absorbibles, tenemos que, bueno, la ventaja va a ser que estas, al retirarse, pues van a generar menor riesgo de infección, van a ser útiles en pacientes que han tenido hipersensibilidad con el uso de suturas absorbibles, ¿no?
o que también hayan tenido tendencia a formar cicatrices queloides, ¿no? En estos pacientes es ventajoso usar estos hilos no absorbibles. Y también debido a que pues se retira, esta visita para la retirada de puntos sirve para revisar la herida, ¿no? De que no haya una inflamación o posible infección. Entre las desventajas podemos mencionar que de repente al retirarse, pues debido al acceso puede que haya un acceso difícil, ¿no? Hacia la herida. Siguiente, por favor. Y por último, en la otra clasificación que era por su estructura, tenemos las dos, ¿no? Las estructuras monofilamento y multifilamento, que como ejemplo de los monofilamentos tenemos la sutura de nylon, y entre las ventajas podemos mencionar que esta va a tener menor resistencia a su paso por los tejidos, menos impurezas en su superficie, que permite el asiento de gérmenes, ¿no? Por lo tanto, menos infecciones. Va a dejar una cicatriz mínima y el anudado va a ser más fácil, ¿no? Además, estas se van a utilizar sobre todo en cirugías vasculares. Y entre las desventajas, pues hay mayor dificultad de manejo, mayor capacidad de sección de tejidos, y también la presión que presenta o torsión que presenta estas suturas pueden debilitarlas. Y entre los suturas multifilamentos tenemos, por ejemplo, la seda, ¿no? La seda negra que podemos ver aquí. Entonces, estas van a tener como ventaja mayor resistencia a la tensión, un menor riesgo de torsión, mayor flexibilidad y mayor facilidad de manejo. Además, estas van a ser muy útiles en lo que son los procedimientos intestinales. Pero entre las desventajas, la principal es la que existe mayor riesgo de infección, ¿no? También va a dejar una cicatriz mucho mayor a comparación del monofilamento, y va a existir mayor resistencia al paso a través de los tejidos, ¿no? Lo que se podría resolver, que hemos visto en algunos casos, que pues este material esté recubierto con alguna sustancia, ¿no? Bien, siguiente. Eso sería todo con respecto a mi parte, doctor. Gracias. Ya, Cristina, muchas gracias. Muy interesante. Bueno, continuando, doctor, soy la alumna Ingrid Alquinigo. En esta oportunidad voy a hablar Ingrid acerca de Alquinigo, ¿no? Sí, doctor. Ya. El tema que voy a hablar es acerca de la selección de suturas, y en realidad quizás sería también a modo de repaso de lo que ya mis compañeros han mencionado, ¿no? Puesto que para nosotros poder elegir una sutura en sí, vamos a tener que abarcar, o bueno, fijarnos sobre todo en cuanto a las características que posee cada una, ¿no? Empezando desde el origen del material que tiene hasta el mismo proceso en el cual ellos elaboran, y cómo es que también interactúan con los tejidos que se vayan a suturar. Entonces, algunos de ellos es, por ejemplo, el acabado industrial, que ya mi compañera lo mencionó hace un momento, por ejemplo, si es que está como monofilamentos, si es que está como multifilamentos, o si es que están trenzados o recubiertos, ¿no? Por ejemplo, los que son de monofilamentos, vamos a ver que son menos propensos a poder contaminarse con algún agente bacteriano, y entonces los podríamos elegir quizás en aquellos tejidos en los cuales, digamos, para poder evitar sobre todo una sobreexposición bacteriana. En esto, por ejemplo, mencionar a lo que sería el nylon y el polipropileno, los cuales tienen una mínima reacción tisular inclusive. En el caso de los multifilamentos, bueno, como ya lo mencioné, son varios filamentos en sí, pueden ser torcidos o pueden estar trenzados y que tienen algún recubrimiento. Esto hace que se le dé una mayor fuerza de tensión y por ende una mayor flexibilidad como tal, ¿no? Otra de las características que debemos de ver también es el calibre, ya que básicamente el calibre se refiere a lo que sería el diámetro en sí de la clasificación de acuerdo a la United States Pharmaco.
Entonces, ver cuál es el calibre de cada uno y ver si es que el tejido en el cual vamos a utilizarlo no pueda generar o pueda poder cerrar muy bien en sí. Otra de las características es la capilaridad. En esta netamente es, digamos, mencionar que es una propiedad que permite el paso de líquidos a lo largo de la línea de la sutura. Entonces aquí quizás recordar que aquellos que son de multifilamentos tienen una mayor capilaridad en sí, ¿no? En cuanto a la reacción inflamatoria, eso también influye bastante en cuanto a la elección de la sutura, ya que es la reacción del organismo ante un cuerpo extraño. Entonces, el material de sutura en sí va a ser considerado como un cuerpo extraño para nuestro sistema. Entonces, tenemos que evaluar aquí tanto la gravedad y la duración de dicha reacción, que va a estar bastante relacionada en cuanto al material que se vaya a emplear, ¿no? Y al tejido en el que se va a hacer también. Otra característica también es la elasticidad. En el caso de la elasticidad es netamente a la capacidad en sí que tiene el material para poder volver a su diámetro original, ¿no? Después de ser estirado. En esto, lo ideal es de que la sutura nos pueda permitir un grado controlado de estiramiento con el objetivo de poder evitar romperse. Lo que podría quizás también causar lo que sería el edema tisular como tal, ¿no? O quizás hasta un seroma. También tenemos a la memoria. La memoria en sí es la capacidad que tiene el hilo para poder recobrar la forma en la cual ha sido empacado, ¿no? Si, por ejemplo, un hilo tiene un índice alto de memoria, este va a ser un poco más difícil de poder ser manipulado, ya que va, digamos, tiende bastante a poder formar nudos y por ende tiene menor flexibilidad como tal, ¿no? Otra de las características es aquella que se conoce como la fuerza tensil, que es la que permite netamente a la sutura el poder soportar las fuerzas que ejercen en el proceso de la cicatrización. Y uno de los ya últimos es aquel que se conoce como el coeficiente de fricción. En el coeficiente de fricción debemos tener en cuenta que es aquello que se refiere al roce en el que se produce el hilo al pasar al tejido, ¿no? Entonces, en el caso de los monofilamentos y aquellos que son suturas recubiertas, vamos a ver que tienen un menor coeficiente de fricción, lo que hace que haya un menor daño al pasar entre los tejidos. Entonces, es importante que nosotros al momento de elegir una sutura debemos de tener en cuenta estas características para poder tener una sutura de calidad y sobre todo para poder tener una buena cicatrización después del cierre. Entonces, en el caso del cierre abdominal, por ejemplo, si hablamos de piel, lo ideal sería poder coger el polipropileno, puede ser también el algodón, puede ser seda o nylon. En el caso del tejido subcutáneo, puede ser el vitril, que es el más conocido, o también el hilo de Dexon. Si fuera una poneurosis, quizás va a ser un poquito más fuerte, entonces vamos a emplear una seda, puede ser un poliéster monofilamento o trenzado también, o puede ser un nylon monofilamento o el ácido poliglicólico. En el caso de, por ejemplo, si hablamos la fascia del músculo recto del abdomen, lo recomendable es poder usar ya sea una seda o una sutura absorbible, como ya lo tocamos anteriormente con mis compañeros, y en otros tejidos, por ejemplo, ya sea en otros músculos, por ejemplo, puede ser una sutura absorbible o también puede ser una no absorbible. En el caso de los tendones, lo recomendable es una sutura no absorbible. En órganos parencamitosos vamos a ver que puede ser la polidioxanona o el poligluconato. Y si fueran vasos, lo ideal es poder hacerlo con nylon o con la sutura que se conoce como prolene. En órganos viscerales, lo recomendable son suturas absorbibles y en el caso de los nervios, sería un hilo de seda de un calibre de 7,0 o puede ser nylon monofilamento de 8,0 o el Prolen también. A continuación vamos a ver una tabla en la cual están las características y algunas otras consideraciones que se puede tomar de acuerdo al material de cada sutura. En el caso, por ejemplo, del CATFUT, si es que es un CATFUT simple, vamos a ver que está contraindicado, tanto el simple como el crónico, en tejidos de soporte o en aquellos que tienen un curso de cicatrización lenta.
vamos a ver que para el simple los usos frecuentes son en ligadura de vasos superficiales y cutáneos o en aquellos tejidos infectados. Y en el caso del crónico, lo más recomendable es en aquellos que tienen tejidos infectados en sí, ¿no? En el caso del briquil, vamos a ver que si es de tipo trenzado, este va a estar contraindicado en tejidos, con estrés prolongado por un periodo bastante largo y va a ser utilizado generalmente en ligadura o cierre de tejidos. En el caso de la polidioxanona, vamos a ver que esta está contraindicada también al igual que el Vicryl en aquellos tejidos que estén bajo un estrés por un largo periodo y está recomendado o se usa frecuentemente en aquellos procedimientos para hacer un cierre abdominal, puede ser un cierre torácico, una cirugía rectal o una cirugía de colon, ortopedia también, cirugía plástica y hemioplasias. En el caso del Dexon, vamos a ver que digamos, va a estar contraindicado netamente por la rigidez que éste posee y por lo ende, digamos, los tejidos en los cuales se va a utilizar es bastante limitado. Por ejemplo, los usos más frecuentes son la microcirugía y sobre todo la cirugía a nivel ocular, ¿no? Oftálmica. En el caso de la seda, vamos a ver que sus usos frecuentes son para hacer una ligación, puede ser para suturar también algún tejido, o en cirugía general o cirugía plástica, pero va a estar contraindicada en aquellas operaciones como por ejemplo la de las prótesis valvulares o operaciones cardíacas en sí. En el caso del algodón, vamos a ver que no tiene ninguna contraindicación, pero que dentro de sus usos más frecuentes está sobre todo el hecho de ligar y suturar y está en la mayoría de los tejidos. En el caso del acero, bueno, esto no está recomendable para poder utilizarlo en prótesis en sí, y está dentro de sus usos más frecuentes en lo que sería el cierre de extremos, en cirugía ortopédica y también en neurocirugía. En el caso del nylon, pero el nylon monofilamento no tiene contraindicaciones en sí y dentro de sus usos está el cierre de piel, la cirugía plástica y también la neurocirugía. Finalmente, las fibras de poliéster, en el caso de las que son trenzadas, tampoco tienen ninguna contraindicación y dentro de sus usos más frecuentes está el cierre de piel, la cirugía plástica y la microcirugía también. Bueno, eso sería todo en cuanto a mi parte, doctor. Voy a dar paso a mi compañera para que pueda continuar con el siguiente tema. Ya, Ingrid, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Dale. Buenas tardes, compañeros. Soy Gulnara Elizabeth Vargas González. Siguiente, por Gulnara favor. Vargas. Disculpa, ¿el nombre Gulnara de dónde sale? Es un nombre persa, doctor. Persa, qué interesante. Ok. Sigue nomás, Gulnara. Gracias, Ok. disculpa. Bien. Entonces, para hablarles sobre los nudos, dentro de los pasos fundamentales en todo tipo de cirugía va a ser la realización de una buena sutura de los planos anatómicos que se involucraron durante el abordaje quirúrgico y también para que el periodo de cicatrización sea en el menor tiempo posible. Las características del atado de nudo, tenemos que algunas de las que se deben presentar y que también aplica para las diferentes suturas, es que el nudo que se va a realizar sea o debe ser muy firme y tan ajustado que no pueda deslizarse. También debe ser lo más simple posible y para de esta forma evitar cualquier tipo de reacción y la tensión excesiva que se le podría dar podría causar la ruptura de la sutura y también llegar a cortar los tejidos. En las técnicas de anudado, eh, entre estas técnicas para realizar el nudo quirúrgico se pueden dividir entre las que se realizan con una sola mano, como la lazada del dedo índice o del pulgar, con ambas manos, la lazada del dedo medio o del índice, y con instrumentos quirúrgicos por encima o por debajo del portaagujas. La sutura se va a subdividir así en dos segmentos,
Una es la rama activa y otra es la rama pasiva. La rama activa es la parte de la sutura que se va a manipular, mientras que la rama pasiva es sobre la cual se manipula. En un nudo quirúrgico también que se realiza con ambas manos, la rama activa siempre es la que se encuentra cerca del cirujano y se debe mantener con la mano derecha. Siguiente, por favor. Bien. Se puede clasificar según la geometría del nudo o la técnica. Según el primero puede ser común, este va a ser el más utilizado y también es aplicable a casi todos los tipos de hilos quirúrgicos y también regiones del organismo. Luego está entre estos está el nudo cuadrado, que es el de mayor resistencia al deslizamiento. El deslizante también nos va a permitir reajustes de tensión. Los nudos especiales son ejecutados en circunstancias particulares, como el nudo de cirujano, que es utilizado para aproximar estructuras sobre tensión. Tenemos también el de roseta, que este puede ser inicial o final como un nudo de ajuste de tensión de las suturas, y por torsión, que va a ser usado para nudos metálicos. Según la técnica de elaboración de los nudos, pueden ser manuales, con la técnica de Pochet, que permite la realización de los nudos cuadrados, deslizante y de cirujano. Y el otro es el zapatero, que permite seminudos sin disminución de tensión de estos nudos, porque los hilos se van a mantener estirados en la fase de ejecución. Y también tenemos a los instrumental y a los mixtos. Siguiente, por favor. Bien, el nudo cuadrado, este es considerado como uno de los mejores nudos, ya que no se va a deslizar y siempre se recomienda realizar con ambas manos para poder lograr las varias regiones opuestas. Este está conformado por dos medios nudos. También está la técnica a una mano. El primer paso es que se van a cruzar los cabos, el cabo activo, que sería el naranja, por encima del cabo pasivo, que en este caso sería el celeste, y se toman entre el índice y el pulgar de cada mano. En el paso 2, el dedo medio de la mano derecha se extiende y se eleva y va a actuar como un puente. En el paso 3, este dedo medio derecho coge el cabo pasivo y lo hace pasar bajo el cabo activo. Siguiente, por favor. En el paso 4, manteniendo la posición de la mano izquierda y sin saltar el cabo naranja, se va a supinar la mano y por debajo del cruce se toma el cabo activo entre el dedo medio y el anular. En el 5 ya se ala el cabo activo hasta que pasa completamente a través del bucle. En el paso 6 se jalan completamente los cabos y se lleva la mano derecha hacia el cirujano y se aparta la mano izquierda. En el paso 7 se sujeta el cabo pasivo entre el dedo índice y el pulgar de la mano izquierda y el cabo activo entre el índice y el pulgar de la mano derecha. Ya en el paso 8 se extienden los dedos medio, anular y también el meñique y se colocan sobre el cabo activo. En el paso 9 se gira la mano derecha de modo que en la palma quede hacia el cirujano. En el paso 10, con la mano izquierda ya se va a situar el cabo pasivo sobre el cabo activo, y en el 11 vemos cómo se va a flexionar el dedo medio derecho, haciendo pasar el cabo activo por debajo del pasivo, el celeste. Siguiente, por favor. En el paso 12, el cabo naranja se sujeta entre los dedos medio y anular derechos y se pasa por debajo del cabo pasivo, y el nudo ya se completa alando los dos extremos del hilo verticalmente. La mano izquierda se va a dirigir hacia el cirujano y la mano derecha se va a apartar. Siguiente, por favor.
Y la otra técnica es a 2 manos, que esa también es sencilla para atar la mayoría de pues, material de sutura. En el paso 1 se coloca el cabo pasivo del hilo sobre el dedo índice, extendiendo de la mano izquierda, que va a actuar como un puente, y esta mano va a formar va a ser una forma de C, y se hace pasar el cabo activo del hilo sujeto por la mano derecha entre los dedos pulgar e índice de la mano izquierda. En el paso 3 ya vamos a unir las puntas del pulgar y del índice de la mano izquierda, cerrando la C que se había formado, dejando el cabo naranja en medio. En el paso 4, el índice y el pulgar de la mano izquierda se desplazan hacia la derecha y pasan por debajo del extremo pasivo del hilo, dejando en medio el bucle ya formado. En el paso 5, con la mano derecha se lleva el cabo o el lado naranja hacia arriba hasta los dedos índice y pulgar de la mano izquierda con los que lo vamos a sujetar. En el 6 ya vamos a girar la mano izquierda hacia el lado el cirujano donde nosotros estamos, y haciendo pasar el lado activo por debajo del lado pasivo. Y se usa la mano derecha para recuperar el cabo activo en su totalidad. En el paso 7, la primera fase ya se completa jalando verticalmente en ambos extremos de la sutura. La mano izquierda se acerca al cirujano y la derecha se aparta. En el paso 8, con la mano izquierda, se sostiene el extremo pasivo del hilo, pasando alrededor del pulgar extendido, realizando nuevamente la forma de C con esta mano izquierda, y el cabo activo, el naranja, se sostiene con el dedo índice y también el pulgar de la mano derecha. Siguiente, por favor. El paso 9 es con la mano derecha se pasa el cabo activo sobre el cabo pasivo. En el 10 ya se unen las puntas del índice y del pulgar izquierdo, dejando el cabo naranja en el medio. En el paso 11 se gira la mano izquierda hacia el cirujano, pasando el dedo índice por en medio del bucle, y se toma el cabo naranja entre los dos, entre el índice y el pulgar de la mano izquierda. En el paso 12 se gira la mano izquierda de abajo hacia arriba, haciendo pasar el cabo activo por medio del bucle, y se recupera el extremo en su totalidad con la mano derecha. Y el último paso, que es el 13, ya se completa el nudo, jalando verticalmente ambos extremos. Siguiente, por favor. Y eso sería todo, doctor. Gracias. Gracias, Guldara. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Hola, compañeros. Lucía. Continuando con la exposición, mi nombre es Lucía Inostroza. Hablaré sobre el nudo de cirujano principal. En primer lugar, siguiente, por favor. Bien, tener en cuenta que el nudo de cirujano, también llamado nudo de fricción, es recomendable para realizar nudos de baja tensión. Esto quiere decir que se va a utilizar cuando la tensión de los tejidos suturados van a tender a aflojar a la primera lazada. Básicamente, como podemos observar, estos se van a caracterizar por estar compuestos por un nudo llano. Este le va a conferir una doble fuerza de rozamiento, y el segundo seminudo va a ser de fijación, y este se va a caracterizar por ser simple. Para realizar este tipo de nudos vamos a ver una secuencia de pasos. Pues la primera nos indica, y tal como lo podemos observar, que el extremo blanco va a estar ubicado sobre el dedo índice, extendido de la mano izquierda y sostenido en la palma de esa mano, mientras que por el otro lado el extremo violeta se va a sostener tanto entre el dedo pulgar y el dedo índice de la mano derecha. Asimismo, como segundo paso, tenemos que el extremo del color violeta se va a cruzar sobre el extremo blanco a través de la mano derecha en sentido opuesto y orientándolo hacia el lado izquierdo. Y el dedo pulgar con el dedo índice, como lo podemos observar, de la mano izquierda van a apretar para formar una lazada en el extremo blanco sobre el dedo índice.
Posterior a ello, la mano izquierda se va a girar hacia adentro y la lazada con respecto al extremo blanco se va a deslizar hacia el pulgar del dedo izquierdo. Y con respecto al extremo violeta, este se va a tomar entre el dedo pulgar y el dedo índice de la mano izquierda para de esta manera liberar la mano derecha. Siguiente, por favor. Como cuarto paso, tenemos que la mano izquierda se va a rotar en una posición supina, extendiendo el dedo, básicamente el dedo índice de la mano izquierda para pasar el extremo violeta a través de esta lazada ya previamente realizada y se va a retornar el extremo violeta con la mano derecha. Posterior a ello, en el paso 5, esta lazada se va a deslizar sobre el dedo pulgar de la mano izquierda a través de un movimiento de pronación. De esta manera vamos a apretar los dedos pulgares e índice de la mano izquierda por debajo de la lazada ya realizada. Posterior a ello, en el paso 6, el extremo de color violeta va a estar jalado hacia la izquierda con la mano derecha. Y de nuevo va a ser sujetado tanto entre los dedos pulgar e índice de la mano izquierda. Posterior a ello se va a proceder a rotar la mano izquierda de una posición supina, de tal manera que extendiendo el dedo índice para que ésta pueda pasar de nuevo el extremo violeta a través de la lazada. De esta manera, pues ya se estaría formando el doble lazo. Como paso 8 se va a aplicar como podemos observar en la imagen, una tensión de tipo horizontal con la mano izquierda. Tanto la mano izquierda como la mano derecha irían hacia los polos opuestos para aplicar dicha tensión de manera horizontal. Esta doble lazada que se ha realizado debe ser ubicada en una posición precisa para la realización del nudo final. Posterior a ello, pues con el pulgar por debajo del extremo blanco se va a sujetar el extremo violeta entre los dedos pulgar e índice de la mano izquierda y de esta manera sostener sobre el extremo blanco con la mano izquierda y asimismo se sostiene sobre el extremo blanco pasándolo a la mano derecha. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Un pequeño problema técnico. Sí, doctor, parece que está lento el internet y se demora en pasar. Un momento. Ya. Como 10º paso, tenemos que una vez ya liberado el extremo violeta, la mano izquierda en la posición como podemos observar en la imagen, va a retornar el extremo violeta con el dedo índice por debajo de la lazada del extremo blanco. Posterior a ello, se va a rotar el extremo violeta por debajo del extremo blanco, por medio de esta posición adoptada por la mano. De esta manera vamos a apretar el dedo pulgar e índice de la mano izquierda para retornar o tomar de nuevo el extremo violeta a través de la lazada. La mano derecha va a retomar el extremo violeta para así de esta manera completar finalmente lo que sería la segunda lazada de tipo cuadrada. Y por último, en el último paso, las manos van a continuar con la aplicación de la tensión horizontal, colocándolo las dos manos de manera opuesta, para así que la tensión o lazada final, estas deben estar horizontalmente, tan horizontalmente y tan fijas como sea posible. Siguiente, por favor.
Bien, otro nudo también importante a mencionar viene siendo el anudado profundo, el cual va a estar caracterizado por también realizarse un nudo cuadrado que ya ha sido explicado previamente, pero este es recomendable que debe ser firmemente ajustado ya que se va a dar en una cavidad corporal y en esta cavidad pues puede ser muy difícil de hacerlo. Esto va a ser usado en tejidos profundos y lo importante en ellos es que se debe evitar la tensión hacia arriba, ya que al hacer presión o al hacer esa tensión innecesaria puede desgarrar o producir una avulsión del tejido. Con respecto al procedimiento que se va a llegar para realizar este nudo, vamos a ver que primero vamos a contar para practicar, vamos a contar con un vaso que también con un gancho, los cuales vamos a utilizar el dedo índice de la mano derecha, el cual va a sostener el extremo violeta en la palma de la mano. Se sostiene el extremo blanco con la mano izquierda, tal como se puede observar en la imagen. Posterior a ello, el extremo violeta, sostenido en la mano derecha, va a ser traído entre el dedo pulgar izquierdo y el dedo índice. De esta manera, la mano izquierda va a girar hacia adentro por un movimiento de pronación y el pulgar se va a pasar por debajo del extremo blanco para de esta manera formar la primera lazada. Posterior a ello, se va a pasar a unificar esta lazada y como podemos observar a través de la ubicación del dedo índice sobre el nudo se va a proceder a llevar la lazada dentro de la cavidad según sea la profundidad de este. Siguiente, por favor. Como cuarto paso, tenemos que la tensión horizontal, tal como se ha hecho también en el anterior nudo, va a estar aplicada, pero esta vez empujando hacia abajo el filamento o el extremo blanco con el dedo índice izquierdo, mientras se mantiene una corta tensión con la otra mano, ¿no? Con el dedo índice de la mano derecha sobre el extremo violeta. Posterior a ello, el extremo violeta va a estar enlazado por encima y por abajo del extremo blanco con la mano derecha. Para posterior, el extremo violeta va a estar enlazado alrededor del filamento blanco o del extremo blanco, tal como se puede observar, para de esta manera formar un segundo lazo, ¿no? Y esta va a estar posteriormente o nuevamente llevada hacia la superficie o hacia la profundidad, según sea el caso. Y por último, se va a aplicar una tensión horizontal empujando pues los dos extremos, tanto el blanco como el violeta, pues de esta manera asegurarnos que la tensión final debe ser tan horizontal como sea posible. Bueno, eso sería todo con respecto a mi exposición. Le doy pase a mi compañero. Gracias. Gracias, Lucía. Buenas tardes, doctor. Soy escriba Ramos Santiago. Voy a continuar con la exposición. Con respecto a la ligadura alrededor de sutura continua simple, siguiente. Avanti nomás. Sí, bueno, la ligadura alrededor de pinza hemostática básicamente se hace necesario cuando se quiere ligar un vaso sanguíneo o tejido no agarrado en una pinza hemostática para lograr una hemostasia en el campo operatorio, iniciando pues primero limpiando suficientemente el tejido para permitir el acceso fácil a la ligadura de sutura, el filamento blanco sostenido en la mano derecha es pasado por detrás de la pinza, siguiendo con que la mano izquierda toma el lado libre del filamento y lo pase nuevamente por detrás de la pinza hasta que ambos lados sean de igual longitud para luego prepararse para la ubicación del nudo cuadrado y se transfiere la ligadura blanca a la mano derecha y la ligadura violeta a la mano izquierda de la manera de cruzar la ligadura blanca sobre la ligadura violeta. Y a medida que se completa, ¿no?, la primera lanzada del nudo, el asistente remueve la pinza y básicamente de esta manera permite que cualquier tejido que está amontonado en la pinza sea aplastado de manera segura por la primera lazada, ¿no? Y la segunda atada del nudo cuadrado se completa y bien con una técnica a dos manos, a una mano, básicamente como se ve en la imagen, ¿no? Existe una técnica alternativa a esta, ¿no? Aunque algunos cirujanos prefieren esa técnica de alternativa porque el operador nunca pierde contacto con la ligadura de sutura, pero donde básicamente en el centro del filamento es ubicado enfrente de la punta de la pinza hemostásica, sostenido el filamento violeta en la mano derecha y el blanco en la mano izquierda, siendo que aunque el filamento violeta ¿no?, es mirado o balanceado detrás de la pinza y tomado con el dedo índice de la mano izquierda y el filamento violeta se transfiere a la mano izquierda y se libera por la mano derecha, ¿no? Y siguiendo que el filamento violeta es cruzado por detrás del filamento blanco con el dedo índice izquierdo, ¿no?, retomado con la mano derecha, para que finalmente la primera lazada se completa de manera normal y se pone tensión los dos filamentos por debajo de la punta de la pinza a medida que la primera lazada del nudo es atada.
y luego la asistente ya remueve la pinza, ¿no? El nudo cuadrado se completa bien con dos técnicas, dos manos, una mano, como se ve en la imagen. Siguiente, por favor. Un nudo con instrumental básicamente se encuentra indicado en los casos en los que algunos de los extremos del hilo sean cortos o en que se trata de ahorrar material con un punto suelto debido al contexto de la cirugía, ¿no? El extremo púrpura corto se encuentra libre, mientras que el extremo blanco se lo sostiene con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda y se realizan los dos primeros bucles alrededor de la portaagujas, ¿no? A posterior a esto, el portaagujas sujeta el extremo violeta corto, haciendo pasar a través de los dos bucles en dirección al cirujano, ¿no? Y la primera parte del nudo se completa tirando con el portaagujas, el extremo violeta hacia el cirujano y el otro extremo en dirección opuesta a este. A continuación, el portaagujas sujeta el extremo violeta y con el extremo blanco se procede a realizar nuevamente un bucle alrededor del portaagujas y ahí se continúa y se sujeta el extremo violeta con el portaagujas, ¿no? Y el nudo se completa tirando finalmente el extremo púrpura en dirección opuesta al cirujano y el extremo blanco en dirección del mismo, ¿no? Siguiente, por favor. Y finalmente, la técnica de sutura, ¿no? La contiene simple. Es el objetivo principal del cierre de una herida es facilitar, como sabemos, la cicatrización de los dos tejidos, ¿no? Como ya se habló anteriormente, y principalmente se tiene un acabado funcional, ¿no? Para que el tejido continúe esté continuo y todo. Y la parte estética también es muy importante, ¿no? La línea de sutura es la línea de dos puntos que mantiene aproximadamente los dos bordes de la herida durante la cicatrización cuando se ocurre por primera intención, ¿no? Esto puede encontrarse formado por un hilo continuo de material o una serie interrumpida de puntos que se pueden encontrar. Existen varios tipos de suturas, ¿no? Como ya se ha hablado en las clases, como primarias, profundas, subcutáneas y intradérmicas, ¿no? Depende del contexto de lo que se requiere, ¿no? Y cuál es el tejido que se va a suturar. Básicamente, la sutura continua, lo que se voy a hablar, no está, pues, los puntos se realizan en ángulo recto con la línea de la herida y se perforan en forma perpendicular a ambos lados, ¿no? O labios, ¿no? De la herida, ¿no? Y se cruzan en diagonal hacia distal para efectuar el segundo punto y así sucesivamente, ¿no? De esta forma se logra que los segmentos exteriores del hilo crucen cegadamente y paralelos entre sí, y los interiores básicamente perpendiculares a los bordes, ¿no? O en forma inversa, ¿no? Y en los casos que haya un ayudante, ¿no? Este va a ayudar a traccionar el hilo después de cada puntada para ajustar la síntesis y mantener que cada labio de la herida sea suturado en su porción correspondiente. Caso contrario, se ceñirá hasta el final y con la precaución que no esté demasiado ajustado, ¿no? Para que no haya unas pronunciaciones o que esté sobrepuesto, ¿no? Este tipo de sutura se utiliza para cerrar heridas quirúrgicas de gran superficie en donde se debe unir zonas muy finas, ¿no? Y elásticas y sin grandes tensiones en tejidos muy específicos. Bueno, eso básicamente con respecto a mi parte. Le cedo la palabra a mi compañero. Gracias, Paul. Bueno, buenas tardes, doctor, compañeros. Esta es la última parte del seminario. Mi nombre es Lucero Vaca y voy a continuar con las técnicas de sutura. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a iniciar con la sutura continua de Reverding, o también llamada festoneada. Esta es una sutura de afrontamiento y sostén. Esta va a ser muy similar a la sutura continua simple que mi compañero explicó, pero la diferencia es que en ella el punto todavía no tensado se va a hacer pasar bajo el asa del anterior. Entonces, al traccionar de este último, se va a lograr una mejor fijación de los labios de la herida, y pues dentro de los inconvenientes es que pues el hilo se puede romper fácilmente en las inflexiones que se forman cuando hay contacto del material, ¿no? Ahora, esto en caso de desgarro tisular, por ejemplo, la sutura restante va a quedar excesivamente floja y este tipo de suturas se va a utilizar para cerrar el abdomen sobre todo, ¿no? Entonces acá se puede observar la técnica. Como se puede ver, se pasa primero el hilo con la aguja por debajo de la lazada anterior y se logra una mejor coaptación de los bordes de la herida. Luego tenemos la sutura en guarda griega o de colchonero. Esta es bastante conocida también. Ahí se ve pues que, bueno, este tipo de suturas van a ser útiles en áreas donde hay poco tejido dérmico subcutáneo. Esta también es llamada como una sutura en U horizontal continua. Y también se va a conocer como recurrente horizontal o en zigzag, ¿no? Esta sutura va a producir lo que es eversión. Tal vez la eversión no es tanta como en los puntos en U sueltos que más adelante vamos a hablar, pero respecto a esta sutura simple continua, esta va a tener la ventaja de que evita el paso del hilo por encima de los cantos de la herida y esto va a favorecer la cicatrización.
Siguiente, por favor. Bien, luego tenemos las suturas discontinuas, o también llamados puntos sueltos. Se van a utilizar aquí varios puntos para cerrar la herida, y tras cada uno de estos, el hilo se va a anudar y se va a cortar. Se anuda y se corta, ¿no? Entonces, de esta forma se va a conseguir un cierre más seguro, ya que si se rompe alguno de estos puntos, los demás van a mantener la aproximación de los bordes de la herida, ¿no? El único inconveniente es que, pues, este procedimiento es mucho más largo que en el caso anterior, y pues ello podría también ser un inconveniente, ¿no? Ahora, si la herida está infectada, las suturas interrumpidas son una buena alternativa, o discontinuas también, son una buena alternativa, porque es más fácil que los microorganismos se trasladen por una serie de puntos discontinuos. Luego tenemos el punto simple, ¿no? Estos puntos simples también son suturas de aproximación, ¿no? Para poder cerrar. En este caso es la sutura más sencilla de todas y se puede aplicar en cualquier lugar donde no hay exceso de tensión. ¿Cómo va a ser la técnica? Va a ser atravesando el plano tisular, clavando la aguja perpendicularmente al labio de la herida, y vamos a ir de afuera hacia adentro en el primer labio de la herida y después de adentro hacia afuera, ¿no? En el segundo labio de la herida. Bien, luego la separación desde donde se clava la aguja hasta el labio de la herida va a depender mucho del tipo de tejido, ¿no? Normalmente suele ser de aproximadamente medio centímetro, pero la distancia entre dos puntos es la necesaria para que no haya dehiscencia de la herida, o sea que se pueda abrir, y podemos considerar también correcto dejar 1 centímetro en el caso de la piel. Luego tenemos el punto U en horizontal, que es para sostén, relajación o tensión y de afrontamiento. Esta va a ser indicada en heridas de piel y mucosas, cuando nos interesa afrontar la cara profunda de los labios sobre una extensa superficie, ¿no? Su realización es como si se tratase de 2 puntos simples, hechos en dirección contraria y unidos con un solo nudo, ¿no? Estos puntos son bien resistentes, mucho más resistentes que los puntos simples, obviamente, y si bien producen mayor eversión y una cicatriz más evidente, son más aconsejables en zonas donde haya mucha tensión, ¿no? También va a dificultar el hecho de que se rompe el hilo, dado que no pasa por encima de la incisión. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, no cambia la diapositiva. Santiago, amigos. No cambia la diapositiva, no sé si mi laptop es la que se ha lajeado. Está interesante la presentación. Ya, ahora sí ya cambió. Bueno, Excelente. ya vamos Sí, rápidamente a las 4 últimas. Bueno, tenemos el punto U vertical, o también llamado de relajación. Acá los primeros 2 puntos se van a realizar lejos de los bordes. Eso no sé si recuerdan cuando tuvimos las clases presenciales de técnicas, el doctor siempre decía de lo más lejos de los bordes de la herida, ¿no? Entonces, los de vuelta se van a introducir lo más cerca posible de los labios de aquella, y en la misma línea que la anterior y perpendicular a los labios de la herida, ¿no? Estos van a quedar perfectamente afrontados, y en cuanto a las ventajas, van a tener ventaja con respecto a la anterior, o sea, la anterior técnica, que va a dejar una perfecta circulación en la zona de la herida, y de esta manera, pues, se van a evitar la necrosis del tejido. Luego tenemos el punto en X, o en cruz, o también llamada de afrontamiento. Este punto en X, o de aproximación también, acá se va a tratar de hacer 2 puntos simples en la misma dirección, como si fuéramos a hacer una sutura continua, ¿no? Aunque aquí se va a unir los 2 extremos con un solo nudo.
Son estos puntos de mayor resistencia que los simples y van a ser usados para zonas sometidas a grandes tensiones, ¿no? Esto va a permitir el cierre del abdomen, por ejemplo. Y en cuanto a los inconvenientes, es que tienen el inconveniente de la gran cicatriz que originan, ¿no? Y no se aconseja aplicarlos en la piel directamente, ¿no? Siguiente, por favor. Estas son las tres últimas, ¿sí? Bueno, la sutura profunda. Acá se van a colocar completamente por debajo de la capa epidérmica de la piel y pueden ser tanto de tipo continuas o también interrumpidas y no se retiran posteriormente a la intervención, ¿no? Se tienen que esperar un tiempo. Luego tenemos las suturas en bolsa de tabaco. Estas van a ser suturas continuas que se van a colocar en torno a un lumen y se van a apretar en forma de cierre corredizo para invertir la abertura, ¿no? Pueden usarse también tras la apendicectomía o para sujetar algún drenaje. Por último, las suturas intradérmicas. Estas van a ser suturas continuas o discontinuas que se van a colocar en la dermis, debajo de la epidermis. Esta se va a emplear para eliminar los espacios muertos y va a crear también cierta posición de la piel de manera que existan menores tensiones sobre los puntos cutáneos. Esta, una de las ventajas es que es muy rápida de realizar y exige poca cantidad de material también, ¿no? Bueno, y una vez que se supera aquella sutura, se va a llevar al lado opuesto de la incisión, donde de nuevo se va a introducir a la dermis y se va a ir anudando. Esa es la técnica, ¿no? Entonces, con esto el nudo va a quedar englobado en la dermis y a partir de ahí se va a continuar como si se tratara de una sutura de colchonero continua, ¿no? Atravesando perpendicularmente a la incisión y poco a poco avanzando intradérmicamente paralelamente a esta, ¿no? Y bueno, un punto final a esta sutura intradérmica es que se va a realizar con material reabsorbible, ¿no? Que mis compañeros también ya lo explicaron. Bueno, eso sería todo con respecto a la exposición. Muchas gracias. Gracias, Lucerito. ¿Alguna pregunta de tus compañeros para los compañeros que han presentado? ¿Hay alguna pregunta? ¿O alguna pregunta que quieran hacer a su dinosaurio? Tú dirás, Lucerito. Doctor, si en Sí. caso no hay preguntas, entonces daríamos por Así es. concluido el seminario. Perfecto, muchas gracias. Está muy bonito el seminario y Muchas abundante gracias, de doctor. expositores. Que pasen un buen día.